Hoy vamos a ver el tratamiento farmacológico de una enfermedad degenerativa, progresiva, invalidante, incurable, que termina con el paciente postrado en una cama y probablemente fallezca de sus complicaciones respiratorias. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que requiere sí o sí un abordaje multidisciplinario. No solamente es el tratamiento farmacológico, que no hay muchos fármacos, ya vamos a ver que hay muy poquitos fármacos para esta enfermedad, pero también requiere, digamos, el abordaje de kinesiólogos. Piensen que va perdiendo la flexibilidad del paciente, va perdiendo los movimientos, y también de un fonoaudiólogo, porque el paciente va perdiendo la capacidad de hablar y de deglutir. Entonces, es necesario, más allá del tratamiento farmacológico, que lo único que hace es retrasar el final inevitable. Es necesario el abordaje de otros profesionales. Es incurable esta enfermedad y el objetivo terapéutico se basa en retrasar el fatídico final y en mejorar la morbilidad del paciente, que el paciente viva mejor. O sea, el objetivo terapéutico es que viva más y mejor. El eje fundamental farmacológico, y es el medicamento de primera elección y es el medicamento, digamos, fundamental de esta patología, es la levodopa. La levodopa tiene ciertas características. Es un precursor de la dopamina. La levodopa se descarboxila por la dopa descarboxilasa y se convierte en dopamina. Tiene algunas características, como por ejemplo, a lo largo del tiempo va perdiendo la eficacia. Es por eso que muchos neurólogos especializados en el tema prefieren retrasar lo máximo posible la administración de levodopa. ¿Por qué? Porque llega un momento que no va a responder. Entonces, la idea es, cuando el paciente ya tiene síntomas que son incompatibles con su vida cotidiana o con la cotidianidad de su vida, empezar a administrarle levodopa. Pero ya sabemos que en algún momento la levodopa va a empezar a dejar de funcionar. O sea, va a empezar a dejar de ser eficaz. Otra cosa, esto es a lo largo del tiempo. Pero también sucede otra cosa con la levodopa. La levodopa pierde eficacia durante el día. Tiene una vida media de 1 a 3 horas. Ya vamos a ver las características farmacocinéticas. Pero cuando se administra levodopa, aproximadamente se administra 3 veces por día. Cuando se administra levodopa, el paciente mejora toda la sintomatología del Parkinson, como la bradicinesia, cinesia, temblor, bueno, rigidez. Pero llega un momento que cuando la concentración empieza a descender y antes de la siguiente dosis, el paciente vuelve a tener la sintomatología. Eso se llama fenómeno de desgaste, que ocurre no solamente crónicamente, sino que ocurre durante el día. El paciente puede empezar tomando de 50 a 125 miligramos por toma, se administra 3 veces por día, hasta llegar hasta 250 o 500 miligramos por toma. Repito, 3 veces por día. Bien, explicado esto, vamos a las características farmacocinéticas. La levodopa se administra por vía oral. Tiene una biodisponibilidad muy baja, de 40%, 40-50%. Los alimentos no solo retrasan la absorción, sino que la disminuyen. Entonces, se prefiere administrarlo, que el paciente la consuma 2 horas antes o 2 horas después de la alimentación.
también, no solo los alimentos retrasan su absorción, sino que también tenemos el pH gástrico, la motilidad gastrointestinal, o sea, la velocidad de vaciado de la motilidad gastrointestinal. Eso determina el tiempo en el que la levodopa está en presencia de las enzimas degradadoras. Entonces, rápidamente, si hay una motilidad gastrointestinal disminuida, seguramente el fármaco se va a absorber menos. ¿Por qué? Porque está más en contacto con las enzimas degradadoras, por ejemplo la MAO. Entonces, estos pacientes hay que avisarles, por ejemplo, tratar de no consumir antiácidos, o por ejemplo, como es muy habitual, el consumo de buscapina, que retrasa la motilidad gastrointestinal. Van a básicamente influenciar mucho en la biodisponibilidad de la levodopa, que ya es baja. La levodopa, cuando se administra, es descarboxilada a dopamina, y después la dopamina es metabolizada por la MAO y por la CONT. ¿Sí? La idea, y esto lo vamos a ver en 2 diapositivas, la idea es siempre administrarlo con inhibidores de la dopamina descarboxilasa, que son las que convierten levodopa en dopamina. Estos se llaman carbidopa y benseracida. El objetivo de administrar estos fármacos es que no se convierten en dopamina a nivel periférico y que llegue la levodopa intacta al sistema nervioso central, y allí va a ser convertida por la dopamina descarboxilasa, y ahí se transforma en dopamina, que es el lugar donde tiene que llegar. Entonces es el objetivo de administrarlos juntos con inhibidores de la dopamina descarboxilasa. Ahora bien, ¿cómo penetra el sistema nervioso central? Penetra por un transportador de aminoácidos aromáticos. Entonces, las proteínas de la alimentación van a competir por ese aminoácido con la levodopa, y es por eso también que no hay que administrarlo con la alimentación. Bien, como les dije hace un ratito, se metaboliza por la MAO y por la CON. La vida media es de 1 a 3 horas. Es muy pequeña la vida media. Tal vez habría que administrarlo más veces por día, a lo mejor o a lo mejor no. Entre los efectos adversos, los más frecuentes son los digestivos. Digestivos, anorexia, náuseas, vómito, dolor epigástrico, úlcera, y puede haber perforación de la úlcera péptica. En general, 6% de los pacientes que consumen levodopa tienen esta sintomatología. De todas maneras, se genera tolerancia. También hay efectos cardiovasculares. Ellos son hipotensión ortostática, porque la estimulación de los receptores dopaminérgicos produce vasodilatación. Y las arritmias pueden ser debido a 2 situaciones diferentes. Una, porque esa vasodilatación y hipotensión ortostática produce una descarga simpática refleja, y si no, por efecto directo sobre los receptores beta, que también tiene la dopamina. También se le generan tolerancias, o sea que a los digestivos, a los efectos adversos digestivos y cardiovasculares, se le genera tolerancia. El paciente los puede tener al principio, pero después van disminuyendo. Los efectos cardiovasculares tienen una incidencia de 1%. Y ahora vienen los efectos psíquicos. Los efectos psíquicos los voy a dividir en en realidad son efectos sobre el sistema nervioso central, que los voy a dividir en psíquicos, que son agudos, y hay un neurológico que es agudo, y después neurológicos. Entonces, los psíquicos y uno neurológico son agudos del sistema nervioso central, y después vamos a ver los neurológicos, que son crónicos. Psíquicos, agudos: confusión, alucinaciones, manía, depresión, paranoia, insomnio, ansiedad, pesadillas, aumento de la libido, psicosis tóxica, y el neurológico, que son convulsiones. Esos son los efectos agudos, que son psíquicos y uno neurológico. Tiene una incidencia de 1 a 4%, o sea, le seguirían en frecuencia a los digestivos y no se les genera tolerancia. Ahora bien, los efectos neurológicos son 3
y son bastante relevantes. Son crónicos. Discinesias. Ustedes sabrán lo que son las discinesias. Las discinesias son movimientos involuntarios, anormales y más intensos. Están relacionadas con la dosis. Por eso yo cuando dije al principio, y tal vez habría que administrarle más veces por día la levodopa, bueno, eso generaría discinesias, ¿sí? Que son estos movimientos involuntarios, anormales, exagerados. Y también estarían relacionados con la upregulation, aparentemente las discinesias. Bueno, dependen de la dosis, eso es fundamental. Y después tenemos dos efectos que no dependen de la dosis, que también son crónicos, y que son fenómeno de on-off y yo-yo-in. El fenómeno de off-on o prendido y apagado es prendido es cuando el paciente responde demasiado al medicamento, entonces vas a tener discinesias. Ese sería el fenómeno de prendido o on. Y después tenemos el periodo de off, en donde el paciente no responde en absoluto a la medicación. Es un paciente que queda rígido. Muchas personas creen que el Parkinson produce fundamentalmente temblor en reposo. Bueno, uno de los efectos que produce el Parkinson, y es digamos el más notorio, es la rigidez muscular con la bradicinesia. El paciente, bueno, ustedes ya sabrán la sintomatología, pero el paciente le cuesta movilizarse y por eso después le cuesta deglutir, le cuesta respirar, etc. Bueno, ese es el fenómeno on-off. Son periodos en los cuales el paciente responde mucho o no responde, que no está relacionado con la dosis. Y después tenemos el periodo del fenómeno, yo-yo-in, que es un fenómeno donde se produce una ascinesia absoluta. El paciente queda duro, presenta hipotonía sin temblor. Es un fenómeno que suele aparecer en ocasiones. Más frecuente es el fenómeno on-off. Esos son los efectos neurológicos crónicos. Ahora vamos a ver un efecto que por eso le puse la línea, que no es crónico, pero sí aparece cuando se administra crónicamente la levodopa. Recordemos, la levodopa se va a administrar crónicamente, sí, y durante la vida que tenga el paciente se va a administrar levodopa. Recordemos que es el tratamiento base, o es el pilar principal del tratamiento del Parkinson, junto con la kinesiología y junto con la fonoaudiología. Eso es fundamental y después les cuento por qué hago hincapié en esto. El síndrome neuroléptico maligno aparece tras la suspensión brusca. Es un síndrome que se caracteriza por hipertonía, se caracteriza por fiebre y alteraciones de la conciencia. No es fiebre, es hipertermia. Si ustedes recuerdan la clase de digitálicos, o sea, de insuficiencia cardíaca congestiva, había unos canales que se llamaban canales de renodina, que eran los que liberaban el calcio, o sea, su estimulación producía liberación del calcio del retículo sarcoplásmico. Bueno, aparentemente el síndrome neuroléptico maligno está por la liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. Y como antídoto le damos dantrolene, que lo que hace es cerrar los canales de renodina. No solamente la levodopa, cuando se suspende bruscamente, produce el síndrome neuroléptico maligno, que puede ser mortal, sino que también hay otros fármacos que lo producen, como por ejemplo algunos anestésicos por vía sistémica, no inhalatorios, anestésicos sistémicos, y también algunos antipsicóticos producen el síndrome neuroléptico maligno. Es uno de esos efectos adversos clase B. Bueno, que en este caso sería más clase E, pero bueno, en los otros son clase B. Interacciones medicamentosas de la levodopa. La levodopa con piridoxima. La piridoxima es la vitamina B6. Es un cofactor de la descarboxilación
de, de la levodopa, o sea, de la transformación de la levodopa en dopamina. Entonces, si la descarboxilamos más cuando antes que llegue al sistema nervioso central, va a disminuir su eficacia, claramente. Después, con respecto a los antipsicóticos, ustedes saben, o se los acabo de mencionar, que entre los efectos adversos más frecuentes, 6%, eran los digestivos, náuseas, vómitos, bueno, entre otros. Es muy común las náuseas y los vómitos en estos pacientes. Entonces, algunos médicos eligen utilizar en determinadas circunstancias antieméticos. Ustedes conocerán un antiemético, seguramente conocerán, por ejemplo, la metoclopramida. La metoclopramida, que es Reliberam, entre paréntesis el nombre comercial más conocido es Reliberam. Es un antipsicótico que bloquea los receptores dopaminérgicos. Entonces está contraindicado la utilización de Reliberam, de Reliberam o metoclopramida en estos pacientes. El antiemético de elección en estos pacientes sería la domperidona, que solamente bloquea los receptores periféricos dopaminérgicos, no los centrales, que es fundamental. Entonces, inclusive, hasta podrían producir menos hipotensión, por ejemplo. Y después, con respecto a los IMAOs, ¿por qué es importante los IMAOs? Ustedes saben, si no, lean las páginas previas al tratamiento farmacológico del apunte que les mandé, que está toda la explicación de la enfermedad de Parkinson, igual que la clase anterior donde están las epilepsias. Bueno, pueden estudiar tranquilamente de ahí todo la patología. Lo único que les falta es la dosis, pero la buscan en internet y en 2 minutos tienen la dosis de cada uno de los medicamentos. Como habrán visto, si no lo vieron les cuento, el Parkinson produce depresión y demencia. Fundamentalmente nos vamos a quedar con la depresión. De hecho, la depresión está en un 30% de los pacientes produce depresión. Entonces, es probable que el paciente en su tratamiento farmacológico de la enfermedad pueda recibir un antidepresivo. Y uno de esos antidepresivos pueden ser los inhibidores de la monoaminoxidasa, que lo que hacen es aumentar las catecolaminas por inhibir la MAO justamente. Entonces puede producir arritmias fundamentalmente, o sí, arritmias por aumento de trabajo cardíaco. Y nada más con respecto a la levodopa. Les dije anteriormente, o hace un ratito, les dije que la levodopa se combinaba con dos inhibidores de la descarboxilasa, de la dopamina descarboxilasa. Bien, las ventajas son que permite disminuir la dosis efectiva de levodopa. ¿Por qué es importante disminuir la dosis efectiva de levodopa? Y porque dosis más alta produciría discinesias. Entonces permite, digamos, disminuir la dosis que produce discinesias. También disminuye o elimina algunos efectos adversos, y fundamentalmente los efectos adversos que disminuyen o elimina, no sé si los elimina exactamente, pero los puede disminuir, son las náuseas, los vómitos y los efectos cardiovasculares, que son frecuentes. Y una desventaja es que puede producir discinesias más intensas. Esa es la única desventaja. De todas maneras, les cuento. Levodopa siempre se administra con un inhibidor de la descarboxilasa periférica. Entonces van a ver la combinación levodopa-carbidopa es la más común, la más utilizada. Pero en algunos casos también se utiliza levodopa-benseracida. Pero es como el cotrimoxazol, no se administran separados el sulfamethoxazol y el trimetoprim. Acá es lo mismo. La levodopa viene siempre combinada. Ya está, no hay manera de administrarla de manera separada o solamente levodopa. Les puse una imagen porque a mí me gusta poner imagen. Creo que la clase que viene también es corta, pero también les voy a contar una historia. Este es un gráfico del autor de Alicia en el País de las Maravillas, de su libro, que su alias es Lewis Carroll. El nombre no me lo acuerdo, sinceramente. Lo busqué en algún momento, pero ahora sinceramente no me acuerdo el nombre
real de Lewis Carroll. Y fue bastante estudiado por la psiquiatría Lewis Carroll. Y determinaron lo siguiente. Lewis Carroll tenía Parkinson. Imagínense que en esa época no había tratamiento alguno o había algún tratamiento no tan eficaz para el Parkinson. Entonces los pacientes se morían mucho más joven digamos, prostrados en una silla de ruedas, en una cama, y con las consecuencias que trae el no tratamiento de una patología como esta. Y aparentemente, digo aparentemente porque yo no lo puedo afirmar, pero hay mucha gente que dice que sí, el hecho de que Alicia aumentara y disminuyera de tamaño estaba relacionado con las alteraciones de la percepción que tenía Lewis Carroll por su enfermedad. Y hay muchos guiños que en realidad no son guiños, en realidad era lo que él estaba viendo con respecto a la enfermedad. Entonces, por eso, más allá de que sea una crítica a la corona británica, no es un cuento para niños, es una crítica a la corona británica, más allá de eso, bueno, se supone que ese aumento y disminución de tamaño de Alicia está relacionada con las alteraciones que tenía por la enfermedad. Nada más, simplemente para traerle a colación algo, digamos, que siempre me gusta hacer estas cosas. Vamos con los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos, ¿cuál es la estrategia del tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Que es inevitable. De hecho, la enfermedad aparece cuando la sintomatología aparece cuando hay un déficit de 80% de la dopamina. O sea que ya es tarde, básicamente ya es tarde para revertir o curar la enfermedad, más allá de que no haya tratamiento curativo, más allá que hay cirugía también. Uno de los tratamientos es la cirugía, que no sé si funciona realmente. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuál es la estrategia terapéutica? La estrategia terapéutica es aumentar los niveles de dopamina, como por ejemplo con la levodopa, que se convierte en dopamina a nivel del sistema nervioso central. Y después el otro objetivo sería o estimular los receptores dopaminérgicos, como en este caso los agonistas dopaminérgicos, o inhibir la degradación de la dopamina. Básicamente ese es el eje principal del tratamiento de esta patología. ¿Para qué se utilizan los agonistas dopaminérgicos? No se los utiliza como medicamento de elección, no son de primera elección, y tampoco como monoterapia. No van a encontrar a ninguna persona, o no deberían encontrar a ninguna persona que esté tomando estos medicamentos solo para el Parkinson. Generalmente se los utiliza para tratar las fluctuaciones motoras relacionadas con la dosis, o sea, las discinesias básicamente. Entre ellos tenemos la bromocriptina, pergolida, cabergolida, no está en algún nombre, yo lo agregué acá en el PowerPoint, ropirinol, pramipexol y lisurida. Entonces son complementos de la levodopa. La bromocriptina es agonista de 2, agonista parcial de 1 e inhibe la recaptación de dopamina, lo que estaba hablando hace un ratito, que esa es la estrategia. La pergolida y la cabergolida, agonista de 1 y de 2, y ropirinol, pramipexol y lisurida, agonista de 2 solamente. Algunos efectos adversos: alucinaciones, empeora la hipotensión ortostática, porque claramente al estimular receptores dopaminérgicos, tanto periférico como central, bueno, producen hipotensión ortostática. No leí que empeoran las arritmias, pero tranquilamente las podrían empeorar, pero no lo leí. En el caso de la bromocriptina, la pergolida y la cabergolida, que no lo puse en el PowerPoint, pero la suma de la cabergolida, producen náuseas, fatiga, hipotensión, no hay problema, pero la valvulopatía, y aparentemente está relacionada con calcificación de las válvulas. Es, digamos, un efecto adverso que es complejo. Después del ropirinol, del pramipexol, y bueno, producen efectos adversos más leves, y todos se relacionaron con fibrosis pleuropulmonar, peritoneal y vasoespasmo digital. Es por eso que digo que la valvulopatía debe ser fibrosa, porque tienden a la fibrosis estos fármacos. De todas maneras no leí que sea fibrosa básicamente, pero me lo imagino. Apomorfina. La apomorfina también es un agonista dopaminérgico que
eh, realmente no sé si se lo utiliza, pero está descrito. Eh, bueno, tiene la característica que es fundamentalmente agonista de 4, perdón. Después, es agonista más débil de 2, de 3, de 5, alfa 1, alfa 2, con sus subtipos, beta 2, y por último, es muy poco agonista de 1. Con que sepan que es agonista dopaminérgico es suficiente. Se administra por vía subcutánea y también por vía inhalada. Es muy hematógena. De hecho, es un efecto adverso que aparece en más del 90% de los pacientes. Bueno, ahí dice ondansetron. Está contraindicado como antiemético usar el ondansetron. El ondansetron es un antagonista serotoninérgico. Y cabe aclarar que también está contraindicado utilizar metoclopramida. O sea, sigue siendo el antiemético de primera elección en estos pacientes. Piensen en un paciente que tenga Parkinson y que hay que intervenirlo quirúrgicamente. Prácticamente a todos los pacientes que se intervienen quirúrgicamente se le pone un antiemético. Entonces hay que tener en cuenta esto. Que puede ser que un paciente le hagan una cirugía teniendo Parkinson, porque es lógico. Entonces, en un paciente con Parkinson siempre piensen en la domperidona y no en otro fármaco antiemético. Se utiliza como último recurso en el fenómeno apagado, cuando el paciente no responde a ningún medicamento. Y entre los efectos adversos tiene prolongación del QT, eso puede generar arritmias o por lo menos bloqueos, fundamentalmente, o arritmia. Abuso, aumento de las disinencias. No sé por qué los abusos, pero bueno, aparentemente los pacientes abusan con estos fármacos. Y también de efectos adversos en el sitio de inyección y algún tipo de alucinaciones y demás. Nada más con respecto a los agonistas dopaminérgicos. Sinceramente no sé si se le utiliza la apomorfina. Yo no lo vi nunca, pero puede ser que se utilice. Inhibidores de la CON, tolcapona, entocapona. Estos fármacos claramente se utilizan cuando el paciente no responde a ningún otro fármaco o es intolerante a cualquier otro fármaco. Por ejemplo, es intolerante a la levodopa. Bueno, o no responde a la levodopa ni a ningún otro fármaco, se pueden utilizar estos fármacos. O sea, básicamente no se los utiliza. Entre los efectos adversos, náusea, hipotensión ortostática, sueños vívidos, confusión, alucinación. Y ya les voy a decir por qué no se utilizan. Hepatotoxicidad. Bien, está relacionado con hepatitis fulminante. Entonces, cuando se decide utilizar estos medicamentos en un paciente, sí o sí, tiene que ser bajo control estricto de la función hepática. Y no es cada 6 meses, mínimo cada 2 meses. Pero hay que controlar la función hepática. Si ven que las enzimas se están elevando, hay que suspender el fármaco, porque podemos matar nosotros al paciente. Y un efecto adverso que encontré el otro día, bueno, ayer o hoy, no me acuerdo, es el vitiligo. La tolcapona junto con levodopa, no sé cuál de los dos produce el efecto, pero ha producido en ciertos pacientes vitiligo. Un detalle para sumar. Inhibidores de la MAO. Seligirina, y tampoco está en el Goodman la rosagalina, es otro inhibidor de la MAO-B. Bueno, son fármacos que evidentemente tanto los inhibidores de la CON como inhibidores de la MAO inhiben la degradación de la dopamina. Ese es el objetivo de ambos fármacos, de ambos grupos farmacológicos. La seligirina y rosagalina no son de primera elección, pueden complementar el tratamiento con la levodopa, pero no están indicados cuando ya está avanzada la patología, sino que cuando el paciente tiene la patología leve o de reciente inicio. La seligirina y la rosagalina se transforma o los metabolitos que forman son anfetamina y metanfetamina.
con lo cual entre los efectos adversos pueden producir insomnio o ansiedad. Y nada más, no son de primera elección. Antimuscarínicos, o sea, anticolinérgicos, como trioxifenidilo, mesilato de benztropina, clorhidrato de difenilamina. Estos fármacos se lo utilizan como coayudante de la levodopa. En general mejoran ciertos síntomas, como por ejemplo la cefalorrea, el habla, la dilución. Ustedes saben que los anticolinérgicos disminuyen las secreciones salivales, entonces mejoran ese síntoma, pero no mejoran de ninguna manera las discinesias. Como efectos adversos, los antimuscarínicos son muy similares a lo que puede tener la atropina, como por ejemplo delirios, alucinaciones. Aparte, hay que tener cuidado en pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto, porque aumenta la presión intraocular y puede producir retención urinaria, cólicos, aumento de las secreciones de ácido clorhídrico. Disminución de la secreción de ácido clorhídrico. Ahí estoy mal yo. Pero bueno, en general se los utiliza como coayudantes. Y por último, la amantadina, que es un antivírico. Después voy a anotar porque quiero decirles algo de la salicilina. Denme un minutito que me lo anoto. Bien. La amantadina. La amantadina es es un antivírico que se lo utiliza para la influenza A. Aparentemente la amantadina produce liberación de dopamina del cuerpo estriado, produce inhibición del receptor del glutamato y tiene efectos anticolinérgicos. En general se lo utiliza para casos leves de la enfermedad, pero tiene una característica, que su efecto desaparece a los 6-8 meses. Así que hay que tener cuidado cuando se utiliza, porque después no va a tener ningún beneficio. Además tiene efectos adversos, como por ejemplo los efectos anticolinérgicos anteriormente mencionados, y por ejemplo náuseas, vómitos, trastornos de sueño. Así que es un fármaco que también está disponible para el uso para esta enfermedad. Les quería comentar algo de la selegilina, que se me escapó. La selegilina es un inhibidor La selegilina es un inhibidor de la MAO-B, igual que la rosagalina. Y ustedes recordarán de anticolinérgicos, de el metabolismo de la noradrenalina, que hablábamos de la síntesis, liberación, etc. Después de la degradación. La degradación se producía por la MAO, A y B, por la CONT y por el aldehído. Todas las catecolaminas se degradan por esas enzimas, fundamentalmente. Entonces estamos hablando de dopamina, de serotonina y de catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. ¿Recordarán qué es el efecto queso? Se los recuerdo. Cuando un paciente tomaba un antidepresivo como tranilcipronina, que era un inhibidor no selectivo de la MAO, inhibía tanto la MAO A, que es periférica, y la MAO B, que es central. Entonces, si cualquier paciente come un pedazo de queso rallado, el cual tiene tiramina, produce aumento de la presión arterial, porque está en la tiramina, lo que hace es producir liberación de noradrenalina. Es un simpático mimético de acción indirecta. Se mete al terminal nervioso presináptico y induce la liberación de noradrenalina. Ahora bien, ¿qué pasa si este paciente consumiera tranilcipronina, que es un inhibidor de la MAO no selectivo? Bueno, y si consume queso, al estar inhibido una de las enzimas que degrada las catecolaminas, el aumento de la presión arterial va a ser mayor. Eso se llama efecto queso. Y eso a muchos de ustedes se lo dije hace 2 o 3 años atrás. Ahora es el momento de recordar que la selegilina y la rosagalina no producen el efecto queso. Y pueden ser administrados con IMAO, porque no inhiben la MAO periférica, que es la MAO-B, y es la que produce aumento de la presión arterial.
Simplemente le quería recordar eso para cerrar el tema en un par de años posteriores. Y con esto terminamos lo que es el tratamiento del Parkinson. Algunas reflexiones. El tratamiento fundamental es, digamos, es multidisciplinario. Farmacológico es la levodopa con un inhibidor de la descarboxilasa periférica. Obviamente, lo voy a repetir hasta el cansancio, siempre es conveniente que el tratamiento sea multidisciplinar. Por ejemplo, no solo que haya un kinesiólogo, porque el paciente pierde la movilidad y se va volviendo rígido, sino que también haya un fonoaudiólogo, porque el paciente pierde la capacidad de deglutir y puede inclusive hasta broncoaspirarse. Y también con un psicólogo, porque esta enfermedad produce depresión. ¿Sí? Ahora, ¿existe un tratamiento estándar para cualquier enfermo con Parkinson? No, de ninguna manera. Si bien todo eso hay que hacerlo, hay que hacer el tratamiento multidisciplinar y el tratamiento de eje farmacológico es la levodopa-carbidopa, es muy clínico, hay que hacer un seguimiento del paciente y ver si se le sube la dosis o se le baja la dosis de levodopa con carbidopa benzoacida, o si se administra otro coayudante de los que acabamos de ver. De todas maneras, es una enfermedad que no tiene cura. Entonces el objetivo es disminuir la mortalidad, que el paciente viva más, pero mejor fundamentalmente. Y eso es todo por hoy.